En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos otra vez en un nuevo lunes de 3 a 4 de la tarde en Pienso, Después Hablo. Y como siempre les he dicho, y les voy a repetir el porqué de este título, porque nos hemos acostumbrado a hablar sin pensar desde hace mucho tiempo y tratamos de recuperar esa bendita costumbre de pensar y después hablar. Y justamente para pensar y hablar, y hoy de un tema muy importante y de un poder del Estado que para mí es el fundamental, es el equilibrio, justamente la imagen es la balanza, que es la justicia. Estamos con Alejandro Nató, doctor en Derecho y varios títulos más, ¿no? Pero
él lo va a ir desgranando en esta charla que vamos a tener, que presumo muy agradable y muy constructiva. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes. Bien, Luis, qué gusto estar con vos. Lo mismo. Y va a ser descontracturada porque nos conocimos, estábamos hablando de acá, se nos cae el almanaque, se nos cae el DNI, la cédula, lo que vos quieras, hace como 40 años. Sí, éramos dos pibes. Claro, éramos dos nenes. Dos nenes en el comienzo, y por suerte en el comienzo de la democracia, ¿no? En esa primavera tan agradable, tan linda. Y aunque algunos quieran devaluar la democracia o embarrarla, o decir que fuimos un poco para atrás, y bueno, son 40, ¿no? 42 años nomás, apenas. Sí, si comparamos claro. con otras democracias de 200 años, es nada. Sí, no hay duda, no hay duda. Y los que vivimos la noche triste, la época horrible de la dictadura, sabemos claramente la importancia que tiene vivir en democracia, sí, y el valor que tiene vivir en democracia. Que quizá la gente que no ha tenido esa posibilidad no le da el valor que naturalmente le damos quienes hemos padecido una dictadura. Claro. La hemos sufrido, la hemos vivido en carne propia. Aún siendo adolescentes, como éramos nosotros en esa claro, época. Pero bueno, yo era adolescente, pero pasaban cosas que le pasaban a los adolescentes. Claro. Te llevaban preso, te bajaban de un colectivo, te tiraban al suelo. Te obligaban a tener el pelo corto, claro, andar con documentos, volver a la medianoche a tu casa. ¿Vos viste lo cosas que significó el cambio de estar con documento a no tener que llevar el documento para los que teníamos el documento encima? Claro. Solo eso, un cambio de actitud, claro, de hábito que ni siquiera estaba dentro de nuestras posibilidades. Claro. Yo decía, bueno, tengo que salir y agarro ya los documentos. O sea, sí, era vivir con naturalidad lo que debería ser el temor. Claro, vivir el miedo permanente. Sí, claro que sí. El miedo permanente. Habíamos naturalizado vivir con miedo. Y justamente uno de los títulos, digamos, que no se consiguen en la facultad, se consiguen a través de la trayectoria, del trabajo, es el de director del Centro de Estudios para la Democracia y la Paz Social, ¿no? Que tenés vos, que estás ostentando, ¿no? En estos momentos. Sí, explícanos de qué se trata esa entidad. Sí, claro, la cultura de la paz es algo que abracé desde muy chico. Vos sabés que empecé en el sindicalismo, claro, y que eso te marca, pero después de defender a los trabajadores, me tocó defender también intereses de la sociedad. Fui defensor del pueblo, o sea, esos lugares te atraviesan como persona. Y naturalmente esa lógica de asimilar lo que es la tutela de los derechos de las personas hace que ser abogado no es simplemente ser abogado. Es abogar por una causa que tiene que ver con aquellas personas que más lo necesitan. O sea, hay un perfil social dentro de lo que es el mundo de la abogacía también. O sea, por lo general las facultades sacan perfiles más tendientes a tutelar los intereses de las empresas, pero no hay duda que hay todo un camino para aquellos que abrazan otras causas. Y a mí me pasó de abrazar otras causas. Y vos me preguntás, bueno, ¿qué es esto de la cultura de la paz y el centro que estoy presidiendo? Tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que es pautas, convicciones, hábitos que hacen a, más allá de la no violencia, que hace a lo que es la justicia social, que hace a lo que es el acceso a las personas a los derechos humanos, a los derechos, que hace a lo que es la convivencia, a la resolución de conflictos. Y a medida que vas hablando de cada uno de estos temas, todos estos temas forman parte del trabajo que hacemos nosotros. El trabajo que hago en la facultad, el trabajo que hago con las diferentes universidades, el trabajo con actores sociales en América Latina, el trabajo con aquellos que se encuentran dentro de los sectores vulnerados, no vulnerables, vulnerados, como ser indígenas, las mujeres, como ser los afectados socioambientales. Hoy en día hay una persecución a los defensores de derechos humanos muy importante en América Latina. Y eso trabajamos fuertemente también, en cuanto a generar redes de aporte de contención, pero también de lineamientos temáticos que tienen que entrar dentro de las agendas en las cuales se tiene que trabajar. Me interesó eso, perdóname, porque como sos una persona ducha, no solo en el conocimiento, sino también en el discurso, vas a saber
retomar donde quedaste, ¿no? Si querés seguir el hilo de la conversación, pero quiero abrir un paréntesis acá porque dijiste 2 o 3 términos importantes. No solo vulnerables, porque los vulnerables van a estar siempre, sino también vulnerados, que ya han pisado sobre sus derechos. Eso por un lado. Y por el otro, no solo la persecución o la violación de los derechos de esos sectores más débiles, sino de quienes defienden a esos sectores. O sea, podría poner ahí quizás hasta un abogado que defiende a esos sectores, digamos, ¿no? Sí, no hay duda. Es una continuidad, una línea, un círculo vicioso que se va armando y se va nutriendo cada vez más de sectores que padecen eso, ¿no? Esa situación. Sí, a ver. Ahora, ¿quién es el responsable de esa persecución? Cuando te enfrentás con intereses muy, muy, muy concretos, cuando dentro de lo que puede llegar a ser un conflicto socioambiental te encontrás con intereses muy, muy pesados, lógicamente no quieren que nadie defienda a nadie. Claro. Se quiere imponer la lógica del capital. Está como que no puede ser que lo que se definió entre el poder político real, el poder político estatal y algún tipo de emprendimiento puntual no pueda llevar adelante ese proceso porque aparece algún actor social que dice esto no, o esto afecta a mi derecho. Claro. Y ahí es donde empiezan a ver cómo pueden hacer para despojar, desmalezar cualquier tipo de inconveniente que haya en el camino. O sea, limpiar el camino para hacerlo más expedito, para hacerlo más transitable. Claro. Y cualquiera que se entrometa en ese camino, lógicamente es producto de, bueno, las tensiones, las fricciones y al mismo tiempo las persecuciones. Y muchos abogados, muchos actores sociales que son afectados por determinado tipo de intereses. Yo digo, una minera que quiere llevar adelante un emprendimiento minero en un lugar, quizá está en todo su derecho, porque tiene el visto bueno como para hacerlo, tiene la aquiescencia, la legitimidad desde el punto de vista económico, del sistema económico que le permite ganar dinero, pero al mismo tiempo hay gente que puede decir, mirá, yo estoy acá desde toda la vida y tengo derecho a regalías, y al mismo tiempo hay gente que dice, bueno, pero me vas a afectar porque vas a usar dinamitas y vas a hacer un emprendimiento a cielo abierto, vas a generar un mineraloducto que me va a sacar el agua, y esto, si me sacas el agua de la región, no voy a tener agua, no para mí, para las generaciones venideras. Y hay algunos que están ahí que pueden decir, yo estoy acá desde hace 200 años, nosotros no. Claro. Pero ciertas comunidades pueden decir esto, porque esa identidad que tienen que ver con el estar allí, no es que te saquen de allí porque te sacan, porque allí abajo hay teóricamente un recurso natural para explotar. Bueno, todo esto es lo que hace que haya una asimetría de poder. Y en esa asimetría de poder aparecen actores muy, muy pesados, con consensos como para poder llevar adelante determinado tipo de emprendimientos, en los cuales se le oponen frente a el actor social que se encuentra casi inerme frente a tanto poder. Y bueno, y cualquiera que defienda esos sectores que están vulnerados, pareciera ser una herejía para la lógica del capital. Claro, pero también aparecen las personas que ejercen una tarea, como es tu caso, que sos un especialista en eso, que es la mediación. Entonces siempre se encuentra un camino intermedio, pero hay sectores que no lo quieren entender eso, que no aceptan, no admiten un camino intermedio, no quieren resignar nada, ni un ápice de todos estos intereses, ¿no? Sí, a ver, ahora que traes el tema de la gestión de conflictos, gestión constructiva de conflictos, la mediación vino para poder sacarle temas a la justicia. O sea, vino como política para descomprimir los tribunales. Los tribunales atiborrados de trabajo por un lado, llenos de trabajo por un lado, pero por el otro lado, sin tanto dinero para abrir tantos juzgados, dijeron, ¿por qué no vemos alguna vía de escape, alguna despresurización? Y bueno, ¿cuál sería? ¿Y por qué no los temas no se pueden resolver antes que lleguen a la justicia? Que sería lo lógico aparte. Para cualquiera que tiene un derecho afectado,
poder resolver un tema antes que llegue a la justicia es mucho mejor. Digo, porque no te quita tiempo, no te quita emocionalidad, no te quita nada de todo lo que vos ponés cuando te metés adentro de un sistema, de un juicio. Y sobre todo plata, dinero, perdés dinero muchas veces. Vos fíjate un conflicto familiar. O sea, posiblemente el abogado se lleve más que la los propia litigantes, parte, sí. los litigantes. Sí, claro. Y decís, bueno, ¿en qué lío me metí una vez que está dentro de ese berenjenal? Bueno, a lo que quiero llegar es que nació medio mal parido el mundo de la mediación. ¿Por qué mal parido? Y porque fue parido para sacarle temas a tribunales. Pero la verdad es que tiene un efecto colateral que es vivificante, que es que los conflictos se deberían resolver antes por un lado, pero por el otro lado la cantidad de temas que salen del campo de lo que son las posibilidades judiciales y que se pueden resolver a través del diálogo, a través de mayores cánones de convivencia, lógicamente hacen que estas mecánicas, estas metodologías de trabajo dialógicas, colaborativas, que buscan consensos, y bueno, son salidas que son naturales a los conflictos. Tendrían que haber sido la puerta de entrada, no la puerta de salida. Pero hay una cultura detrás de todo esto, que es una cultura de la litigiosidad. Entonces, lo social, por un lado, frente a la propuesta de llevar adelante diálogo, y te dice, pará, déjame que haga un juicio y después vemos. Porque me empodero a través del juicio. Yo creo que una vez que consigo una medida cautelar, por ahí tengo más poder que el que tengo ahora. No me pongas en pie de igualdad en una mesa donde ya la mesa de por sí es desigual. Déjame construir más poder a través de la judicialización. Eso algún actor social te lo puede decir. Pero también aquellos que teóricamente tienen mucho poder quieren imponer la fuerza del poder a través de la fuerza, valga la tautología. Exacto. Quiero mostrarte que escupo más lejos que vos, por no decir una guarangada. Sí. ¿Y por qué escupo más lejos que vos? Y porque el poder lo tengo yo, y la decisión la tomo yo. Entonces ahí viene el tema de cómo es la calidad de la democracia, cómo son los mecanismos de participación. Si los mecanismos de participación no responden naturalmente a una lógica en la cual vale más la democracia representativa que la democracia deliberativa. Hay una tensión en esas dos democracias. La representativa, nosotros tenemos el artículo 21 de la Constitución, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Exacto. Bueno, y esto parece que se lo tomaron muy en serio y que todo lo tienen que hacer los representantes, pero es imposible representar a todos. Es imposible. ¿Por qué? Cuando nosotros éramos chicos, el movimiento obrero era más totalizante. Hoy está más atomizado. Obvio. Cuando nosotros éramos chicos, había cierto grado de ascendencia religiosa que era más totalizante. Hoy está más diseminada. Si vos vas a hacer las múltiples fragmentaciones que trae la multiculturalidad, la interculturalidad, lógicamente, por suerte, no somos homogéneos, somos diversos, somos heterogéneos. Hoy estamos muy fragmentados. Entonces, las ONG tampoco representan a la totalidad. Hoy que salió un video que el Papa dice que la Iglesia no es una ONG. Claro, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahora. Bueno, nadie totaliza a todos, ni nadie representa a todos. Entonces, acá viene un lío bárbaro. ¿Por qué? Y porque no solo no representa a todos, sino se puede traducir, interpreto yo, como no solo no representa a todos, sino que no deja conforme a todos. No puede conformar a todos, en consecuencia, va inmediatamente atado a eso. Claro, y se genera una especie de abismo, se genera... ¿Y a mí quién? ¿Y mi voz dónde se va a escuchar? Claro. Y los que no tienen voz, ¿a dónde van a hablar? Y esto de escuchar, es verdaderamente se escucha, entonces te aparecen las audiencias públicas, todos estos mecanismos de participación ciudadana, donde participan los que tienen tiempo, los que tienen un interés muy concreto, y los que ya saben que te van a manipular, mejor no vas. Hasta los que tienen tiempo y los que tienen un interés concreto dicen, ¿para qué voy a ir si hacen que me escuchan, pero no me escuchan? Y cuando me tienen que responder, no me responden, porque digo, me tienen que responder porque hay una ley que dice que me tienen que responder. Nadie responde.
O sea, nadie se toma el trabajo de decir, señor, lo que usted dijo no corresponde por esto, esto y esto, o no lo voy a tener en cuenta por esto, esto y esto. No lo hacen. Me haces acordar a las reuniones de consorcio. Bueno, son típico parecidos. caso, Son típico parecidos, caso. Claro. Y aparte... Que además, echa la ley, el que tiene 3 departamentos, viste, sí, vence. Sí, claro. Bueno, es el que escupe más lejos. Claro. Siempre Es un pasa típico eso. caso. Tomen el caso Sí. de la reunión de consorcio. O Administración, alianzas que se arman. Bueno, típicos casos. Sí, y es ahí donde vos te das cuenta que se obstruyen los espacios de participación en nombre de decidimos nosotros. Decidimos Claro. nosotros. Y bueno, ¿y cuántos se quedan sin voz en este decidimos nosotros? Entonces, esto hace a la calidad de la democracia. Hoy leí un artículo que decía que la Argentina, dentro de los 165 países, está dentro del número 54 en la calidad de la democracia. Y yo digo, yo creo que son generosos. Vos sabés que yo creo que el que hizo la cuenta de esto, The Economist la hizo, Sí. yo creo que son generosos. Donde también hay intereses. Claro, obviamente, no hay duda. Como empresa. Como cualquiera que hace también una especie de... Y aparte una empresa económica, porque el diario The Economist es una empresa económica. Es una empresa económica. Y es ahí donde van catalogando, poniendo a los enemigos del lado de los 140 en adelante. Claro. Y a los más amigos del lado más cercano. Pero hay una realidad. Esa tensión entre la democracia participativa y la democracia o deliberativa y la democracia representativa existe. Ujú. Y en esa tensión hay que buscar interfaces, hay que buscar mecanismos, bisagra, que puedan permitir generar mejor relación entre la voz del ciudadano y el decisor público. Y estos lugares que son vacantes lo tienen que ocupar los mecanismos de gestión de conflictos. En muchos casos se ocupan y en otros son repelidos también en nombre de la lógica del poder, diciendo no te metas acá, que acá el poder lo impongo yo. Mirá, en estos días, este programa es tuyo, como le digo a todos los invitados. Tenés que hablar todo lo que vos quieras y lo que yo te deje en el sentido de tiempo, porque yo soy charlatán también, pero la libertad de hablar es toda tuya y el tiempo es tuyo. Todos son amigos, todos tienen una foto con el Papa, etcétera, como suele ocurrir cuando muere una gran figura. Pero esto doy fe, más allá de nuestra amistad, que vos fuiste, seguirás siendo, como te guste decirlo, amigo del Papa, una persona muy cercana al Papa, y están las pruebas en tus redes sociales, en tus fotos, en tus audiencias con Francisco. Y creo, no quiero ser un atrevido, pero interpreto que esto que vos hablás, de esto de buscar estas cercanías y estas mediaciones, si se quiere, fue lo que hizo en otra escala, o lo que intentó hacer en otra escala Francisco, cuando intentó ser la voz de los sin voz, que hizo lo que pudo. No sé, yo no soy quien porque está en otra dimensión todo lo que hizo él, pero me parece que actuó en ese sentido, ¿no? En ese sentido de la gran diversidad, de todo lo que se abrió este mundo, de todo lo que significa y de todas estas asimetrías que se están dando en estas últimas décadas. Bueno, creo que ahí intervino y mucho, ¿no? Vos que lo conociste más. Yo lo conocí por un vínculo que se gestó a través de lo funcional, porque él era el obispo de la Ciudad de Buenos Aires y yo el defensor del pueblo de la ciudad, Claro. en el momento que él era obispo. Y muchas cosas las conversábamos, muchas cosas las veíamos en función de las necesidades de las personas. Sí, porque él estuvo en varios planos en Sí. eso. Aquí estuvo en la villa, en el barro local y después en el barro mundial, para decirlo de alguna manera. Yo tengo muchas anécdotas de él que estaba preocupado por lo social en el momento que era obispo y que pedía una colaboración de la Defensoría por temas que eran de las necesidades de las personas. Claro. O sea, fíjate que en la Villa 1, 11, 14 pasa tal cosa, esto me lo ha dicho alguna vez. O fíjate que en la Villa 20 está aconteciendo tal otra. Bueno, alguna vez yo le llevé un tema de un barrio muy puntual que los vecinos se quejaban de Recoleta porque había una iglesia que no hacía pasar a los
feligreses que iban a comer o a las personas necesitadas que iban a comer. Y estaba claro que los vecinos se quejaban más porque el otro aparecía en la puerta de tu casa. Claro. ¿No? Y conversando con él, dice, bueno, sería bueno decirle que la iglesia le está dando la oportunidad de conocer a los pobres, ¿no? Y me pareció tan simbólico eso a todo lo que hizo después, esa respuesta a todo lo que hizo después. Cuando le tocó ser papa, cuando desarrolló su perfil como Francisco, más que como Jorge. Uh-huh. Que para mí es todo un ejemplo de lo que se puede hacer cuando vos tenés grandes causas. O sea, porque nadie hubiera dicho que el señor que atendía ahí en la catedral o el que estaba en un colegio atendiendo en la puerta del colegio, como en Inmaculada de Santa Fe o en El Salvador, iba a terminar siendo lo que fue. Pero cuando fue lo que fue, en función de sus grandes causas y sueños, pudo lograr marcar una presencia en la cual no solo la gente lo valora por lo que hizo, sino que realmente interpeló a muchos de los principios que edificaban la naturalidad de lo que era una institución milenaria en cuanto a determinado tipo de códigos y pautas. Él rompió con muchos de esos códigos y pautas. Desde el Banco Ambrosiano, de las cuentas del Banco Ambrosiano, se metió en negocios que a nadie se les hubiera ocurrido. Con el tema de la pedofilia, con el tema del matrimonio gay. Él trabajó algunos temas de agenda dentro de lo que es la Iglesia que yo no sé si la Iglesia estaba preparada para tanto. Incluso tuvo que dejar para sínodos que vienen algunas decisiones. No, y se está especulando con eso, ¿viste? ¿Qué va a pasar con el que venga? ¿Qué perfil si se va a animar. Sí, ¿qué perfil va a tener con el que viene? Fíjate todas las especulaciones, intrigas que siguen vivas dentro de la Iglesia, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un gran ejemplo que las cosas se pueden hacer cuando las querés hacer. Y sí. que a veces ante el poder omnímodo que tenés enfrente, que es un mundo que viene en picada a partir de cómo está el mundo, violencia, desigualdades, un capitalismo que se estiró en su lógica del poder, porque podría haberse replegado de algún modo con la pandemia, pero todo lo contrario, se potenció, se hizo más recargado, permitió más la concentración de la riqueza, aparecieron nuevos negocios arriba de la mesa para algunos pocos, y cada vez más países endeudados, sin condonaciones, que podría haber pasado esto. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa, barajemos y demos de vuelta. ¿Cuántos países deben? No, ahora debes más todavía, y ese sistema termina siendo también llamativo, porque los países centrales hoy se te sientan en una mesa y te dicen, yo quiero tus recursos naturales. Como pasa en la negociación por el alto el fuego que está marcando Donald Trump con Ucrania. Claro. Que no es para no pensar qué va a pasar con los países endeudados a futuro. No te permite ni siquiera no tener en cuenta eso. Digo, ¿cómo se llama el programa este? Tu programa, ¿cómo se llama? Pienso, después hablo. Bueno, pensemos un poco y después hablemos. Si alguien se sienta con el presidente de Ucrania y le dice, mirá que a mí me tenés que dar lo que yo puse acá arriba, bueno, en algún momento los países deudores posiblemente le digan, a mí me tenés que dar tus recursos naturales. Yo no digo que esto va a pasar, pero yo digo que se abrió la puerta para que pase cualquier cosa con el capitalismo de hoy. Bueno, se cambió la lógica de la multilateralidad por una nueva dinámica, desapareció la globalización. Hay cosas que te dicen, es llamativo como el mundo se está reconfigurando y todavía no terminó de reconfigurarse. El otro día invitamos a gente de la comunidad armenia y justamente hablábamos, y fue muy claro, el tema de Azerbaiyán, que ellos advierten sobre un nuevo genocidio, o un nuevo posible genocidio armenio, y veíamos geográficamente los intereses, los gasoductos, un montón de cosas, de negocios, que necesitan pasar debajo y sobre Armenia también, ¿no? No en sentido figurado, o sea, pasar sobre Armenia, dominarla de alguna manera, porque es un obstáculo geográfico para los negocios, ¿no? Y bueno, lo que vos estás diciendo en este caso también, es muy, suena apocalíptico quizás, o
no diría apocalíptico, retiro la palabra porque es muy extrema, pero suena feo, vamos a decirlo de otra manera. Pero yo creo que hay quienes están celebrando la muerte de este Papa también, no me cabe duda, porque el mundo tiene gente buena y gente mala, como siempre, ¿no? Y como lo plantea la Iglesia también, Dios y el diablo. Bueno, hay gente del lado del diablo que debe estar celebrando la muerte de este Papa. Incluso hay un par de obispos muy, muy extremistas del otro lado, porque está la grieta también dentro de la Iglesia, que están planteando, tiene que volver a la vieja Iglesia. Lo ha planteado un obispo cuyo nombre, del cual, como diría el Quijote, prefiero no acordarme, prefiero no recordar, pero está diciendo eso, está diciendo volver a las bases de la vieja Iglesia. Y critica a un muerto sin un mínimo de misericordia a Francisco. Entonces, bueno, está el planteo ese del cual vos también estás hablando. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero por lo menos que los que creemos en estos cambios y en estas cosas mantengamos la bandera en alto. Te propongo, Alejandro, una pequeñita pausa y un tema. Yo te decía la justicia como base y como para mí a veces es el bien ejercido, por supuesto, y bien llevado y bien manejado, el poder más importante, porque en definitiva es el que equilibra las cargas en la sociedad. Es la justicia, en definitiva. Estamos lo vamos a charlar después, a ver si compartís. Yo creo que hay un exceso de judicialización de las cosas, pero bueno, es el signo de estos tiempos, veremos cómo lo considerás vos, pero creo que cuando uno no tiene otra herramienta, va a la justicia y la justicia, en teoría, equilibra esas cargas, ¿no? Que es un poco lo que decías al principio, ¿no? Entre estos intereses profundos y los que los descartados, si se quiere, como decía Francisco, que no tienen otra posibilidad de equilibrar esas cargas. ¿Te parece, Javi? Vamos a la pausa y si te parece también ponemos ese temita que es breve, pero es muy contundente, ¿no? Un tema que nos marcó también en nuestra juventud. Dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos se entierren. El expediente espanta las aves negras, aniquila a los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra.
ojos vendados con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. Bueno, María Elena Walsh con su Oda a la Justicia, este hermoso tema que nos interpela, ¿no? Como se suele decir ahora, o interpela a la justicia. Y yo te decía recién, te anticipaba la pregunta fuera de micrófono, o creo que lo dije, me parece, al aire, un exceso de judicialización hay de las cosas, Alejandro. Sí, mira. Sí, lo dije, Sí, perdón, lo dijiste. Sí. Yo doy clase en la Facultad de Derecho ahora que tenemos la imagen de fondo. La imagen de fondo. Y doy clase en el CBC también. Con lo cual agarro a los pibes recién entrados y los agarro cuando están saliendo. Sí. Y lo que veo es que la cultura que se enseña al estudiante de Derecho es hacer juicio. O sea, no es negociar, es hacer juicio. Ahora vos me llevas el tema de la judicialización de las cosas. Hablemos de la judicialización de la política. Porque ¿quién quiere ser gobernante en un país que después de ser gobernante terminas preso? Y yo hablo de Latinoamérica, ahora. No hablo solo de Argentina. Digo, en Latinoamérica está judicializada la política en todos lados. En todos lados. Sí. Es bueno, muy raro que... Fíjate Perú, que van presos. Todos. Fíjate, no sé, agarro país Fujimori, por país y si querés, Castillo. vamos a hacer un recorrido. Y salvo Uruguay, que tienen una calidad democrática altísima y tienen un respeto hacia las personas que fueron presidentes, después los demás tienen problemas muy de fondo con irte bien del poder. Entonces el proyecto político cualquiera, ¿cuál es? Y quédate. Hacé lo que sea para quedarte. O volvé al poder como sea. Eternizarte en el poder. Fueros. La alternancia. Fueros. Claro, Conseguir fueros. Ahí viene la palabra. Claro. La alternancia, que teóricamente debería ser un valor democrático, es una porquería. Si vos estás en el poder, es una porquería concebida de que estar en el poder. Si vos estás en el poder y dejás el poder, vas preso. ¿Por qué? Por la cultura de la judicialización de la política. Entonces pasa a ser un valor quedarse, pase lo que pase, degradando todo lo que tenga que ver con la institucionalidad democrática. Incluso todo lo que tiene que ver con los mecanismos de control los vas debilitando. Hay un vaciamiento de la política, hay una debilidad institucional enorme, pero tiene que ver mucho con la judicialización de la política.
O sea, fíjate que hay poca gestión en los gobiernos, porque nadie quiere firmar, porque nadie quiere ir preso. Claro. O sea, nadie quiere asumir ningún tipo de riesgo. No, es que, a ver, se interpreta que nadie quiere ir preso porque siempre está la sospecha de que detrás de esa firma, aunque vos firmes de buena fe, que detrás haya algún negociado, entonces vos te hagas cargo, por más honesto que sea, te estés haciendo cargo de algún negocio oculto que haya atrás. Totalmente. Y después también tiene que ver, ¿hay corrupción en el poder o no hay? Y si hay corrupción en el poder, es lógico que se vea en algún momento esa corrupción en el poder. Ahora, si todo pasa alrededor de vamos por la justicia, acontece lo que acontece en muchos de los países, politicemos la justicia. Entonces, ¿qué hizo Evo Morales? Y dijo, elijamos los jueces. ¿Qué hizo López Obrador? Elijamos los jueces. Vamos a las urnas y pongamos los jueces con el poder político acompañando mi voto, que lo acompañen también. Con lo cual la estructura partidaria que ponga los jueces. Con lo cual, de alguna manera, para ser suaves y ser buenos, la justicia también se corrompe. Claro, termina distorsionada totalmente. O juega a la política. Es funcional políticamente al gobierno de turno, porque entraron con el gobierno de turno. Y esto me hago cargo yo, pero la justicia, y porque lo digo aparte, en el otro programa que tenemos con Darío del Arco, suelo decirlo, la justicia se mueve con los tiempos políticos también, en definitiva. Sí. Se ve, y pensemos de buena fe, se ve obligada también a moverse con esos tiempos políticos. Sí. A ver, yo creo que es como un sistema que todo va caminando hacia el mismo, que todo se va moviendo en la lógica del sistema. Porque yo vos también te podría preguntar algo respecto al periodismo. Y ahí, todo. Y ahí es cambalache. Claro, y entonces ahí cuando vos empezás a decir, bueno, y en el periodismo, en casa, ¿cómo andamos? Claro, por la feria, ¿cómo va? Sí. Es así, y entonces ahí decís, todo medianamente se pone a funcionar a la lógica del poder. Y acá estamos como el Boca River, ¿viste? Ayer que algunos se cepillaban, ¿viste? Sí, lo vi todo el partido. Sí, se cepillaban los talones, ¿viste? Aunque no quisieran, pero bueno, era inevitable. Bueno, entonces, ahora nos estamos cepillando, amistosamente, por supuesto. Entonces fuera de broma, voy a tu gestión. Vos dijiste algo, los mecanismos de control. 15 años hace que no hay ombudsman nacional, defensor del pueblo nacional. Y ahí que hay intereses también, o sea, intereses políticos, porque cada uno quiere poner su ombudsman y dicen, no, pero no tenemos el consenso. Pero muchachos, pasaron 15 años, no hubo tiempo para charlar, ya van por un tercer gobierno de otro signo político. Pasó el peronismo, con todos los sismos que quieras, pasó el macrismo y ahora está la Libertad Avanza. O sea, hubo 3 colores políticos, o hay en marcha 3 colores políticos. ¿Cómo no hay posibilidad de buscar un defensor del pueblo? En centrales hay a patadas. Sí, esto obedece también a lo que implica dentro de la lógica del Congreso llegar a consenso por un lado, pero por el otro también a algo que dijiste vos. Lo pongo yo. Claro. A lo pongo yo. Entonces vos tenés que generar algún tipo de mecanismos donde las cosas se hagan bien, no se hagan por dinámicas exclusivas del poder. Y hay algunos cargos que tienen más que ver con la democracia deliberativa que la democracia representativa, como es el cargo del defensor del pueblo, que deberían participar actores sociales, organizaciones no gubernamentales, en todo lo que es el proceso de selección, y después dejarle a la política que decida. La política se pone primero y dice, yo tengo un candidato, si no te pongo este candidato, no ponemos a nadie. Y eso es un lío. Y eso hizo lío en varias etapas donde se quiso elegir durante estos 15 años al defensor del pueblo. A mí me tocó presentarme de candidato en una de ellas y era o uno o ninguno. Y vos decías, así no. ¿Por qué no eligen dentro de...? Nos presentamos 20 personas ahí. Yo no estaba dentro del uno o ninguno. Era más del ninguno que del uno. Pero la verdad es que vos decís, ¿por qué no hacen un proceso bien hecho y eligen a la persona más idónea para esto? Que tenga trayectoria en derechos humanos, que tenga perfil para esto, que tenga la suficiente dinámica como para poder comprender cuáles son los actores sociales del país, que conozca de qué está hablando. Bueno, y la verdad que se podrían poner de acuerdo si el fin fuera
buscar un consenso en función de una figura que aglutine este tipo de requisitos. Pero no es este el objetivo es yo pongo porque tengo el poder. Entonces, ¿a quién podés poner? A un ex general del ejército parlamentario que garantice determinado tipo de lógicas al ejército parlamentario. Digo, claro, para no confundir a la gente. Algún viejo representante del Congreso que pueda llegar a ser parte de la Corporación Congreso. Y así se trastoca lo que es un cargo que fue pensado para que la democracia participativa y deliberativa tenga un lugar de contralor, de pesos y contrapesos, de magistratura de la opinión, de ser un colaborador crítico del poder. Bueno, esto no, o es uno de los nuestros o no es. Y ahí es donde está fallando también los mecanismos de selección. Claro, pero también y la mezquindad política, porque en definitiva tiene que ver con la mezquindad política. Pero acá hay dos cosas, Alejandro. Una, no existe la excusa de que no se puede conseguir, o no existiría, porque la ciudad de Buenos Aires tiene su defensor, la provincia de Buenos Aires, por hablar de los dos distritos más importantes, lo tiene, otras provincias lo tienen, o sea, han logrado el consenso, no sé en base a qué acuerdos, a qué concesiones, no importa, digo, se ha logrado, lo tienen. Y conseguir a un viejo representante de la corporación parlamentaria, suponte, está bien, es una alternativa, sería lindo, sería pero una ¿a quién tenés que apelar? Suponte, si fuera, es contrafáctico, como dicen los chicos modernos, pero suponte, un Raúl Alfonsín, pero no existe ese un Raúl Alfonsín. Un Chacho Jaroslavsky, no existe un Chacho Jaroslavsky. Un Antonio Cafiero, no existe un Antonio Cafiero. ¿A quién recurrís? Y los viejos están todavía, por esa cuestión de la permanencia en el poder, tipos con experiencia, no quiero dar nombres, pero hay bastantes veteranos, están todavía en el Congreso y están jugando a la política fuerte aún. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos en ese círculo vicioso, dando vueltas. No podés sacarlos de ahí. Y si se lo ofreces, por ahí te dicen, y no, bueno, o bueno, vuelvo sobre mis pasos. Siguen jugando a la política chica, digamos, o esta pelea, estas pulseadas de cabotaje, ¿no? Sí, igual yo siempre digo que la caja de resonancia del poder es el Congreso y que allí está flor y nata de toda la política argentina. Y lógicamente tienen las mañas, pero tienen también los resortes como para hacer las cosas que tienen que hacer. Hay cargos que son ríspidos. Este es un cargo, la Defensoría del Pueblo es un cargo que está previsto en la Constitución Nacional, en el artículo 86, que tiene todo un artículo para la Defensoría del Pueblo y que merece tener una persona a cargo. Hay una realidad, defiende los intereses difusos, defiende los derechos humanos. Bueno, hoy hay una Defensoría del Pueblo, o sea, hay una Defensoría del Pueblo funcionando con una persona a cargo, cumpliendo el rol de Defensoría del Pueblo, pero mermada su capacidad de acción en cuanto a la tutela de estos intereses difusos. Yo creo que no es menor esto que estoy diciendo desde el punto de vista de las razones por las cuales tampoco conviene mucho ponerse de acuerdo. O sea, si tengo un organismo que tiene la posibilidad de defender los intereses de un colectivo cuando se ve afectado, y ahora tengo una defensoría que no tiene esa capacidad, mermó en esa capacidad, y quizá el poder le sirva más que no tenga la capacidad que la tenga. Si no, sería muy, muy naif pensar claro, que no se sientan y se ponen de acuerdo solamente. Algún motivo político tiene que haber. Ahora hay una bicameral que teóricamente se instituyó, se constituyó para poder designar al defensor. Bueno, en buena hora que hagan todo el proceso y que lo intenten al menos. Que lleven adelante ese proceso y que lo intenten. Después de 15 años, una institución de la Constitución como es la Defensoría del Pueblo merece al menos el intento del Parlamento de poder elegir a alguien que represente esa figura tan importante como la del Defensor del Pueblo. Ahora, fíjate lo que pasa con otros organismos. Y entiendo en tus palabras, que se le dé poder a esa institución sí, para que justamente, y es todo una redundancia, pero no nos queda otra, que se le dé poder para que ejerza un poder, para que tenga un accionar efectivo y que tenga, no sé si un poder de policía, pero para que tenga
fuerza todas sus decisiones y sus resoluciones. Sí, claro. Mirá, Vos llevas algo, un problema ambiental de gente, de un grupo etario o de lo que sea, entonces de una comunidad, y el ombudsman decide, aunque no sea vinculante la cuestión, pero diga, esto es así, y es así, y que se respete esa opinión del ombudsman, que tenga un poder. es que para Realmente. eso fue instituido. Para eso fue instituido. Para eso los Que no sea- constituyentes pensaron en esa figura. Para que no sea y le papel incorporaron, mojado. claro, y le incorporaron a la Constitución. Claro. Bueno, pero le está pasando a varios de los organismos de control, ¿eh? Le está Y no fíjate ahora, la Auditoría no de ahora, General. no de ahora, sí, de- les cuesta elegir a los auditores. Claro. O sea, hay problemas de consenso en la Argentina, pero no es un tema momentáneo. Hoy puede ser que haya problemas de consenso, que se esté esperando la elección para ver cómo quedan las bancas, quién tiene más, quién tiene menos, para un potencial sistema de distribución de roles de poder. Bueno, eso puede pasar, pero lo que sí es cierto es que esto lleva 15 años. Y ya es inadmisible que todavía no hayan buscado la manera de elegir a una persona que pueda representar los intereses del pueblo a través de la defensa de los derechos humanos, de los actos hechos y cualquier tipo de ajuste y desajuste que tenga la administración, que el defensor del pueblo lo puede hacer. Insisto, hay Defensoría del Pueblo, hay gente trabajando con mucha idoneidad, hay alguien que está a cargo que hace todo lo que puede con lo que tiene, pero la realidad es que le falta un poco de musculatura, y ese poco de musculatura se lo da solo la presencia del Defensor del Pueblo, que lo tienen que elegir. Alejandro, nos quedan, 5 minutos. Yo sé que es difícil una definición profunda. Bueno, tu definición puede ser profunda, pero digo muy extensa, pero apelo a tu síntesis. Como jurista, ¿no? Está bien todo lo de los conjueces, toda esta historia que se puede armar una corte ad hoc para resolver temas, etcétera, pero tenemos 2 cortes, las 2 más importantes del país, que están hoy con 3 miembros, la de la Nación y la de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que, no sé si por una cuestión de prensa o perfil bajo o lo que sea, pero la de la provincia pasa más inadvertida. Pero las 2 casualmente están con esa falencia, ¿no? Que están incompletas. ¿Puede funcionar una justicia argentina de esa manera? O digamos, decime cuál es tu opinión al respecto sobre esa insuficiencia de jueces, por lo menos en lo formal, ¿no? Yo creo que es un déficit enorme que tenemos, además de las Cortes, muchos jueces que no están nombrados, Obvio. más los que se jubilan permanentemente y esas vacantes no se cubren. Yo creo que es una desinstitucionalización que viene increyendo y que el país debería, las fuerzas políticas democráticas deberían sentarse a definir la reinstitucionalización de la Argentina. Y en esa reinstitucionalización indudablemente tiene que entrar todos los cargos que están vacantes. Son muchos, porque es la Procuración General de la Nación, porque es el Procurador Penitenciario, porque es el Comité contra la Tortura, porque es también la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque son los miembros de las Cortes más importantes del país, por lo menos en cuanto a lo cuantitativo, ¿no? Importancia en cuanto a cuantitativo. Todas son importantes las Cortes, porque cada provincia tiene su corte. La mayoría están, pero la mayoría viven acá, y compuestas. entonces digo, y vos decís, bueno, merecen tener una Corte con todos los miembros, ¿no? Cortes con mermada su capacidad de acción, también de trabajo, porque con menos miembros vos tenés menos producción, es indudable. Claro. Y esto, por más que no se diga, se tiene que decir. La capacidad de resolución de la Corte es directamente proporcional a la cantidad de miembros que tiene muchas veces. Claro. Además se hace un embudo de temas que no pueden resolver. Claro, ese bueno, es el punto. Y al hacerse ese embudo, después tenés el problema de la judiciabilidad. Los justiciables son los que se afectan, los que esperan algo de la justicia, los que esperan que derechos vulnerados vuelvan a estar en su lugar. Esas mismas personas no sienten que se debe a la falta de institucionalidad, pero es la falta de institucionalidad, y todo tiene que ver con algo que, porque se habla de lo políticamente correcto. Te dejo el cierre para vos, pero permitime un paréntesis. Yo iba a decir la mezquindad de la política. No, pero lo te digo voy a decir y después. algo. No, decilo después, cerrá vos, pero yo te digo, ojito,
también en esto del tema de judicialización de la política y politización de la justicia, también a veces es una excusa para decir, bueno, no puedo resolver por la multiplicidad de causas que tengo, por este embudo. Entonces también a veces sirve como argumento para demorar ciertas cuestiones que necesitan resoluciones rápidas. Bueno, si vos tenés un tema que es caliente, que está hirviendo, vamos a hablar de la justicia política, Sí. un tema que hierve, y preferís aletargar el tema, lógicamente el argumento es buenísimo. Claro. Pero lo que sí es cierto es que la justicia está para ser expedita, para llegar a tiempo, para que las personas tengan la posibilidad de acceder a sus derechos y al Para mismo ser tiempo justa. tengan una resolución justa. Claro. O sea, que cada quien tenga lo suyo. Claro. Y es para eso que se erigió la justicia. Después vienen todas las especulaciones políticas. El tema de fondo es que América Latina tiene un embate sobre la justicia muy fuerte desde la política. Y por otro lado, la política está cada vez más politizada. Entonces, no es llamativo que haya cierto grado de viscosidad entre un poder y otro, y que ni siquiera sea pudoroso eso. La justicia Ni más si- politizada. Claro, decís vos, claro. está más politizada. Ujú. Entonces, es lógico que tenga un grado de politización una corte, que haya una cierta interdependencia. Y esto lo digo con el resguardo de tener que explicarlo. No tengo tiempo de explicar la interdependencia de la independencia del Poder Judicial. Pero si vos sos gobierno, hay responsabilidades gubernamentales que son interdependientes, más allá de tu independencia. O sea, da para seguir esto. Lo vamos a seguir, por supuesto. Da para otro seguir, día. pero me parece que es importante pensar como poder al Poder Judicial. Y dentro de ese poder, lógicas de necesidades entre todo lo que es la dinámica de un gobierno, porque vos formás parte del gobierno, que requiere cierto grado de politización. No podés decir, no, esto es técnico, no. Estamos hablando de política y no de partidos. Sí, Que totalmente. eso No, es lo que totalmente. hay que rescatar. No hay que tenerle miedo a la politización. No, claro, por porque es supuesto. un poder del Estado. Es No hay un duda. poder del Estado. Forma parte del gobierno. Forma parte del gobierno y forma parte de la política. Ahora, no actuar en términos políticos partidarios. Ese es el quid de la cuestión. Vos dijiste algo, yo cierro con esto porque Sí, creo dale. que nos tenemos que ir, ¿no? Sí. Vos dijiste algo que para mí es central, que tiene que ver con el lugar que ocupa la justicia dentro de la dinámica de los poderes. Es el poder que es el contrapeso del poder. Claro. Y ese contrapeso es valiosísimo, porque eso hace a una democracia, eso hace a la calidad de democracia, eso hace a la vida que tiene que tener el no autoritarismo, eso hace a la vida que tiene que tener el lugar que ocupa el ciudadano y las libertades que tiene cada uno, desde la libertad propiamente dicha hasta la libertad de expresión, la libertad de prensa, todo lo que vive alrededor del mundo de los derechos, se conjuga allí, se conjuga en ese lugar. Entonces la justicia tiene que ser el lugar más resguardado, más protegido por lo que es la democracia misma. Alejandro, ha sido un placer, un lujo tenerte aquí y bueno, habrá otra segunda vuelta. No, gracias. Gracias, Claro, un lujo. un balotaje. Habrá un balotaje de entrevista. Un lujo estar Gracias, con vos. Gracias, viejo. Gracias. Alejandro Nató, doctor en Derecho, director del Centro de Estudios para la Democracia y la Paz Social, entre otras cosas, y miembro de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ha sido todo hoy en Pienso Después Hablo. Nos vemos el lunes que viene de 15 a 16. Chau, los saluda Luis Tarulo y traten, en lo posible, de ser felices. Chau. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.